tanto tiempo. Jorge, gente que hacía tiempo que no nos veíamos, me da mucho, mucho, mucho gozo. Es un testimonio a la fidelidad de Dios. Maritza, sus niñas, a todos, es un gran gozo de verlos. A Carlos, a Paz, nos vimos el sábado pasado, me da mucho gusto verlo de nuevo. Y al caballero a su lado es Judith. Gracias, me da gusto, mucho gusto verlo. Yo quiero que abramos nuestras Biblias a lo que fue la lectura bíblica. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 6 al 8. Me interesa solamente, hay mucho que dice el apóstol Pablo allí, pero yo quiero que miremos un concepto porque lo vamos a necesitar en nuestro estudio. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que el tema es sabiduría. Pero él va a hacer un contraste ahora porque hay más de un tipo de sabiduría. Él dice, el tema del que yo estoy hablando es de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está hablando de que hay una sabiduría que se adquiere con un entendimiento. Que no es cualquier tipo de sabiduría. Y me da otra característica más, me dice que es sabiduría que no es de este siglo. En los escritos de Pablo eso tiene un significado muy específico. Este siglo es exactamente eso que está diciendo, este siglo. Los filósofos tienen un nombre para eso. Hay una sabiduría que es de este siglo. Hay una manera de entender, interpretar la realidad que pertenece a este siglo, que es diferente a la del siglo pasado y que va a ser diferente el siglo que viene. Pablo no está hablando de una sabiduría que depende de qué siglo tú estás. También es una sabiduría que pertenece no solamente al tiempo, a diferencia de una sabiduría que pertenece a la dimensión fuera del tiempo, que es eterna. Ni de los príncipes de este siglo. Así que ahora notamos que hay un grupo de personas, hay un grupo de líderes, hay un grupo de pensadores, hay un grupo de gente que está a cargo de, que le llama en los príncipes, pero que tienen el problema que son de este siglo, no de la eternidad. Es importante reconocer a esos príncipes de este siglo, porque si nosotros vamos a San Juan capítulo 12, verso 31, Jesús habla de un príncipe singular de este siglo. Lo que me está diciendo el apóstol Pablo, dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús, San Juan 12, 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que estos príncipes de este siglo, de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 2, comparten la sabiduría con el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo del que habló Jesús en San Juan 12:31. Así que el Pablo comienza primero con una serie de negaciones. La sabiduría de la que estoy hablando no es de los príncipes de este siglo, no es de este siglo, no es de inmadurez. Ahora nos va a dar una serie de descripciones positivas de qué es, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Me está diciendo ahora que él está hablando de una sabiduría que es de Dios, que es eterna, que no es de este siglo, que no es de este mundo, que no es según el príncipe de este mundo, ni de sus seguidores, los príncipes de este siglo. Una sabiduría que le llama en misterio porque está invisible, ellos no la pueden ver. La razón que no la puede ver este siglo, yo podría decir que es porque tienen el ojo enfermo, como nos dijo el pastor Ureña el sábado pasado. Y lo puedo decir de otra manera, es simplemente porque ellos están operando dentro de esta sabiduría. Nosotros tenemos que entender que la realidad es siempre el producto de la interacción entre lo que es y el que la percibe. Yo voy a decir eso otra vez. Las cosas no son de una manera. Las cosas son de la manera que usted las percibe. Ese es el detalle del ojo, del entendimiento, de la sabiduría. Por eso la relevancia, lo que hace eso crítico, es el asunto que Dios, su proyecto, lo tiene basado en la revelación. Es Dios mostrando cosas, dando instrucción, revelando cosas. Y el detalle es que lo que usted y yo vemos de lo que está siendo revelado es el producto de lo que está siendo revelado más lo que usted percibe. Que lo que usted ve, que la misma revelación de Dios puede ser vista y es vista no solamente por lo que es, sino del millón diferente de ojos que la ven. Pablo está hablando que hay dos maneras. Hay una que es sabiduría de este mundo y otra que no, que es sabiduría de Dios. Y entonces él usa un ejemplo. Él usa un ejemplo. Y ese ejemplo que él usa es un ejemplo que es la piedra angular de todo el conflicto. El ejemplo que él usa es que usando la sabiduría del mundo, crucificar al Señor de la gloria es un acto de victoria rotunda. Es una derrota al proyecto de Dios. Es un triunfo para los príncipes de este siglo. Y es una cosa tan obvia que están derrotando al Señor de la gloria, que la risotada, la carcajada no puede ser más grande. El sentido de burla, de repudio a la idea de que viene un cordero y que lo tengo ahí ahora crucificado. Es una risotada que es que, pero y es que qué tan estúpido puede ser. Sin saber, no lo descubre, no lo sabe, no lo puede ver porque no es sabiduría de Dios, que en ese acto, precisamente en la culminación de su victoria, ha sellado su derrota total. Nosotros tenemos que entender eso.
tenemos que saber cómo es que ese triunfo es la derrota y cómo esa derrota es el triunfo. Dependiendo de qué lado usted lo ve, de con cuál sabiduría. Estamos hablando que este ejemplo de el Señor de la gloria crucificado, que si ellos hubiesen tenido algo de la sabiduría del cielo, jamás lo harían. Es un tipo de ceguera, es un tipo de no ver, porque si lo logran ver, jamás lo hubieran hecho. No olvidemos que esa pieza es el cordero inmolado del que habla Apocalipsis, que es la única munición que Dios tiene. Es la única pieza, es lo único con lo que Dios triunfa. Sale airoso en el conflicto cósmico. Nosotros necesitamos saber por qué este fracaso de la sabiduría de los príncipes de este siglo. Yo les pregunto, ¿hay príncipes en este siglo? Hoy, el mundo es, los príncipes son los que gobiernan todo. Nosotros hablábamos esta mañana y Enid nos cantaba acerca de Jerusalén. Fuimos, si quieren vayan conmigo a Apocalipsis 21. Dice allí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Comentábamos esta mañana que este concepto, esta idea de nuevo, se refiere a un cambio en el estado de cosas, no a la idea de un reemplazo. Se está refiriendo a la condición de algo, algo nuevo, algo que ha sido renovado. Porque nos ilustra, nos apunta, nos señala a algo en el carácter de Dios, y es que es un Dios que no abandona y reemplaza. Es un Dios que redime y rescata. Así que cuando nos habla de una tierra nueva y de un cielo nuevo, nos está hablando de una tierra y un cielo redimido, renovado, rescatado. Porque Dios no conoce el fracaso. Yo voy a repetir eso. Dios no conoce el fracaso y Dios es fiel. Y entonces el verso 2 continúa diciendo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros tendemos a pensar, decíamos esta mañana, en la vida futura
como una vida donde abandonamos la tierra y nos vamos a vivir al cielo. Esa es la teología predominante. Eso es lo que se predica. Todos los cristianos creen que nos vamos a ir a vivir al cielo. Aquí me está diciendo con toda claridad que es al revés. Es del cielo que descendemos. Sí, vamos al cielo, somos recogidos, vamos al cielo, pasamos 1000 años allá y luego descendemos. Está claro que desciende del cielo, desciende de Dios y viene el pueblo allí. Pero yo les quiero hacer una pregunta ahora. Cuando nos imaginamos la vida futura, de hecho hay un poema muy famoso en la literatura inglesa, escrita por John Milton, que se llama Paradise Regained, el paraíso reganado. Esto no sé si ese es el título formal en español, que ha influenciado la literatura, uno de los, tal vez solamente segundo a Shakespeare en la influencia que tiene en la literatura inglesa, este poeta, John Milton. Y la imaginación, la idea, la figura, lo que viene a la mente es a las cosas regresando al paraíso original. De hecho, es un poema enorme, largo. El primero se llama El paraíso perdido, Paradise Lost. Y él concluye el último libro, son poemas del tamaño de un libro, y se llama Paradise Regained, volver al paraíso perdido. Pastor Reña nos comentaba, fue el repaso de la lección, que recordamos que Dios plantó el huerto del Edén. Allí fue donde Dios colocó a Adán y Eva. Sin embargo, yo encuentro que aquí al final del conflicto, lo que Juan ve descender del cielo de Dios es una ciudad. ¿Se ha preguntado usted por qué una ciudad? Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién nos dice la Biblia? ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer una ciudad? La Biblia me lo dice. ¿Sí recuerdan? No, Nimrod fue más adelante. A Caín, gracias. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 4. Dice verso 16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Eso dice mucho. Y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Esta idea de que Caín sale de delante de Jehová y habita en tierra de Nod. Nod quiere decir simplemente errante. Caminó, habitó en tierra de errantes. Esto es, Caín decide, escoge que él va a vivir con su proyecto original
lo que lo llevó a matar a su hermano Abel, y es vivir de espaldas o en rebelión a los principios, las ideas de Dios. Dios le dice el resultado de esa elección de parte de él. Le dice que él va a vivir como errante, esto es, como alguien alienado de su prójimo, que el ideal, que el diseño de Dios es que los seres humanos vivan en una relación de interdependencia, y que cuando él, Caín, escoge no tomar en cuenta ese diseño, Caín se está cortando a él mismo de esa sociedad que él va a vivir como errante, como alguien alienado. ¿Conocen esa palabra? Es alguien que vive en enemistad, alguien que vive aislado, alguien que vive solitario. Y el ser humano, ya me lo dijo Dios mismo, no es bueno que el hombre, no está hablando del hombre masculino como a veces se dice, se está hablando de la humanidad. No es bueno que el ser humano viva solo. No está diseñado de esa manera. La sabiduría de Dios es que Él es amor y que todo lo que Él ha creado, lo ha creado para que se proyecte hacia afuera, para que viva en interrelación y en interdependencia. El concepto ciudad, entonces, nace de una mente que está operando en rebelión a Dios. No solamente eso, el concepto ciudad es la solución de Caín a esa situación en la que se encuentra como producto de su rebelión a Dios. Lo que Caín está tratando de hacer al formar una ciudad es buscar sociedad, buscar una manera de estar el grupo junto, porque la relación profunda que él pudo haber tenido si se queda en armonía con el proyecto de Dios está ausente. Es similar a lo que hicieron Adán y Eva cuando se hicieron vestidos con hojas de higuera. Es buscando una solución humana a un problema que ellos crearon por salirse en armonía con el proyecto de Dios. El problema cuando el ser humano busca soluciones humanas a este tipo de problemas es que esas soluciones no funcionan, no trabajan, porque no resuelven el problema de fondo, no resuelven el problema real. Así que la primera cosa que tenemos acerca del concepto ciudad es que es un concepto que nace de la mente humana como una solución humana que es producto de la rebelión contra el orden divino. Y usted puede seguir esto a través de la historia. Alguien mencionó a Nimrod. ¿Cuál es el proyecto de la Torre de Babel, de la ciudad de Nimrod? Es una ciudad edificada, fundamentada en rebelión, con la idea y la intención de defenderse de un Dios que destruye, de un Dios destructor, una mentira, para alcanzar, llegar al cielo usando medios y materiales humanos. De nuevo, rebelión. Nínive. Usted puede leer al filósofo Jean-Jacques Rousseau. Él describe con una perfección, una claridad, que inmediatamente el ser humano se junta en una ciudad, el ser humano pierde su libertad o parte de ella. Inmediatamente están dadas todas las condiciones para que se
haya un orden de gobierno, lo que él le llama al título que le da a su libro, el contrato social. Hay un contrato social donde un grupo es gobernado por otro grupo. Así que inmediatamente se produce desigualdad social y se abren las puertas para la opresión y la extracción y el abuso. Y todo es basado en la fuerza y es el producto del ser humano estar alienado. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Mencionaba Nínive, usted puede seguir, vaya a Babilonia. Notemos que todos los grandes imperios tienen una ciudad en su corazón. El imperio babilónico tiene una ciudad, Babilonia. El imperio romano tiene una ciudad, Roma. De hecho, cuando usted lee la visión de Daniel en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor soñó acerca de esta estatua con 4 metales, uno inferior al que le precede, y que luego es golpeada en los pies, que está formado de hierro y barro cocido, es golpeada por una piedra que no fue cortada por mano humana y es desmenuzada, es pulverizada a un modo tal que el viento se lleva el polvo. Lo que el profeta Daniel está describiendo allí es simplemente una autopsia de toda la historia, de todo el quehacer humano en la historia. Me está diciendo, me está añadiendo otro elemento que está conectado al concepto ciudad, y es el concepto fracaso. El imperio babilónico, la cabeza de oro, es seguido, es sucedido por otro imperio superior al anterior. No. Así como la plata es inferior al oro, así es inferior el subsecuente. Y luego el vientre de bronce. ¿Es superior el imperio que le sigue a los medo-persas al anterior? No, es inferior. Lo interesante de esto es que en cada iteración, cada nuevo imperio que surge, hay un anhelo, hay una aspiración humana, un deseo a ser superior a lo que le precede, y el resultado siempre es peor. Yo les puedo mencionar, usted lea las revoluciones modernas, la revolución americana. ¿Usted quiere ver ideales más altos que los que están en los documentos que fundamentan la revolución de este país? Y lo corto que le han quedado a esos ideales, al punto tal que la Biblia le llama, son tan altos los ideales, que cuando surge parece cordero. Es el equivalente al que encuentra. Se parece al cordero. No hay figura más excelente, de más alta excelencia en el libro de Apocalipsis que el cordero. Y cuando surge esta nación se parece al cordero, pero cuando habla resulta que tiene habla de dragón. Notamos otra vez el espacio gigantesco que hay entre el ideal y el resultado, entre el anhelo, la aspiración y lo que se logra, el fracaso. Lea la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. Esos fueron los ideales de la Revolución Francesa. Que lea la Revolución de Octubre en la Unión Soviética antigua. Igualdad, todo es de todo el mundo. Qué disparidad entre el ideal y lo que se alcanza.
Y entonces yo vuelvo a hacer mi pregunta original, siendo que el concepto ciudad es producto de la rebelión y es una descripción perfecta, una autopsia del fracaso del quehacer humano a través de toda su historia, al punto tal que es demolido hasta hacerse polvo. Yo les pregunto de nuevo, ¿por qué es una ciudad entonces lo que desciende del cielo de Dios? Yo he pensado tanto sobre esto. Hay una sabiduría de Dios, amados, que hay que conocer. ¿Qué nos dice acerca de Dios? Dios es un Dios que rescata hasta el fracaso. Dios redime el fracaso. Dios toma, incorpora a su proyecto las aspiraciones y los anhelos y las ideas humanas. El hombre quiere una ciudad. Ese es tu anhelo, ese es tu deseo. Aquí está la ciudad. ¿Y sabes qué es la ciudad de tus sueños? Lo que tú aspirabas, lo que había en el anhelo de tu corazón, aquí está. Sin ninguna de las cosas terribles y malas que siempre te venían y te dañaban el proyecto. Aquí está la ciudad de tus sueños, es lo que Dios está diciendo. No es mi idea, es la tuya. Yo tenía un jardín del Edén. Tú quieres una ciudad. Aquí está la ciudad y está hecha como tú quieres. Bien, bien hecha. Una ciudad que dura para toda la eternidad. Aquí está. Dios redime la historia humana, es lo que me está diciendo, que toma esa estatua pulverizada de proyectos fracasados y de allí edifica una ciudad con un fundamento sólido, seguro, que es él mismo, y es el fundamento de los 12 apóstoles y tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, porque no falta nadie. Dios no fracasa, Dios triunfa, Dios consigue el fin que se propuso. Allí está Israel, ninguno falta. Las tribus que andan perdidas, que las andan buscando, allí están allí en las 12 puertas, allí está todo. A Dios no le falta nada, no se le pierde nada, no fracasa. Me está hablando de un triunfo de Dios. Me está hablando de un triunfo de Dios, que es un triunfo en su pueblo y con su pueblo. No es un proyecto que está solo en su mente, algo que él decidió que él va a hacer. Es el reino de Dios exactamente así como lo vimos. Los 24 ancianos alrededor del trono. Dios comparte su gobierno, sus decisiones, sus cosas,
sus asuntos. Y esta Nueva Jerusalén lo más grande de todo esto es que en esa idea de ciudad, no solamente va a vivir su pueblo, sino que Dios mismo la va a llenar con su gloria. Él va a estar presente, es de Él. Él viene y se muda a esa ciudad. Allí vive Dios. ¿Y sabe qué? Hay una cosa que Juan dice. En medicina hay un concepto que se llama un negativo pertinente. Negativo pertinente se refiere a que usted, si piensa que un paciente tiene un problema X, eso tiene que estar presente. Y si está ausente, hay que saberlo, hay que decirlo porque tiene implicaciones grandes. Hay un negativo pertinente aquí. Hay algo que Juan busca en la ciudad y no encuentra. Está en el versículo 22. Dice, y no vi en ella templo. Usted diría, si Dios está viviendo allí, si esta es la ciudad de Dios, si hay algo que tiene que haber en la ciudad, es un templo. Porque Dios está allí, ahí es el pueblo de Dios. Tiene que estar el templo. Hay que preguntar por qué no hay templo. Si usted nota las dimensiones de la ciudad es un cubo, es cúbica, mide idéntico de largo, de ancho como de alto, aproximadamente 2,5 kilómetros. No sé si está hablando de arquitectura. Si está hablando de arquitectura, creo que está hablando de arquitectura al servicio de la teología. Hay algo que Dios quiere comunicarnos con esto. ¿Alguien recuerda alguna otra estructura que era así, cúbica? Específicamente, el lugar santísimo. El lugar santísimo también era igual de largo que de ancho que de alto. Tanto en el tabernáculo en el desierto era 15 pies por 15 pies por 15 pies. Y en el templo de Salomón y después en el segundo templo, nos dice el profeta Ezequiel, también era 30 por 30 por 30 cúbico. La ciudad es cúbica y no tiene templo. Y me dice por qué no tiene templo. Me dice que no tiene templo porque Dios es el templo. El templo nos indica que hay necesidad de separar entre lo sacro y lo profano. Me está diciendo ahora que en la ciudad santa todo es sacro. El templo me dice que hay necesidad de mediación entre Dios y los hombres. La ausencia de templo me dice que la presencia de Dios no requiere mediación, que Dios no está representado a su pueblo por un sacerdote, sino que Dios está presente con su pueblo, en su pueblo. Ese es el proyecto de Dios. Eso es lo que Dios tiene en mente. Así es como termina este negocio. Hay un pasaje que me invita en esta hora a hacerles un llamado. En el versículo 6 dijo, y me dijo, hecho está. Esta es una frase de mucho peso.
Jesús en la cruz dijo, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí está mi llamado para ustedes. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios está en el negocio de dar vida. Toda la economía de Dios es una economía de vida. Notemos que es al que tuviere sed. La sed aquí simplemente es un símbolo, una metáfora de necesidad. Si usted piensa, si en su opinión, si usted siente la necesidad, entonces venga y Dios le dará gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Cuántos quieren tomar de esa agua? ¿Conoce su necesidad? Gloria a Dios.